Ley de velocidad. Este tema, como bien ya sabemos, pertenece al de la cinética química, la cual recordemos que básicamente consiste en el estudio de la velocidad de una reacción. Entonces, para ir viendo cómo se expresan y resuelven los diferentes ejercicios de ley de velocidad, vamos a empezar con este sencillo ejercicio, en el cual nos dice, para una reacción dada por la siguiente ley de velocidad, en la cual V, que sería la velocidad, va a ser igual a la constante K por la concentración de A por la concentración de B al cuadrado, conteste. A. Si se duplica la concentración de A, la velocidad será, pues bien, podemos simplemente notar como entonces esta ley de velocidad me está dando la velocidad actual. Y entonces ahora nos preguntan, si se duplicase la concentración de A, si se llega a duplicar la concentración de A, ¿cuál será la nueva velocidad? Pues bien, podemos reescribir la ecuación simplemente como velocidad V es igual a la constante K, en este caso por 2A, ya que me dice que se duplica esa concentración, por lo tanto sería ahora 2A. Y no me dice nada de B, por lo tanto puedo intuir que B queda exactamente igual. Tal que así. Entonces, si contrastamos la ley de velocidad que teníamos inicialmente con ahora la nueva expresión de velocidad que tenemos, podemos notar cómo el único cambio que se hizo fue el duplicar la concentración de A. Por lo tanto, dado que la relación que tenemos entre la velocidad y la concentración de A es totalmente lineal, pues podemos deducir y colocar aquí como respuesta que al duplicar la concentración de A se va a duplicar también, se duplicará también la velocidad. Tal que así. Procedamos con el segundo caso. Nos dice, si se duplica la concentración de B, la velocidad será, pues bien, podemos nuevamente reescribir la ecuación, tal que así. Por A, por, nos dice que se duplica la concentración de B, por lo tanto sería 2B. Y esto recordemos de la ecuación original, la cual teníamos aquí, que va a ser elevado al cuadrado. Muy bien, entonces, básicamente ahora tenemos que decir, ya duplicamos B, pero ¿cómo va a influir eso a la velocidad? Pues bien, al resolver esto de aquí, dado que tenemos 2B y todo está elevado al cuadrado, pues se puede reescribir como que la velocidad va a ser igual a la constante K por la concentración de A por 4B al cuadrado. Tal que así. Entonces, pues, en este caso tendríamos un 4 multiplicando. Y dado que la relación sigue siendo lineal, podemos ahora decir que si se duplica la concentración de B, entonces ahora se va a cuadruplicar la velocidad. Entonces, antes dijimos se duplicará la velocidad, ahora se cuadriplicará. Se cuadriplicará la velocidad. Es decir, será 4 veces lo que era antes. Finalmente nos dicen, si se reduce la concentración de B a la mitad, la nueva velocidad será, pues bien, podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Reescribir la ecuación, diciendo que va a ser igual a K por la concentración de A, por la concentración de B, pero ahora B nos dice que se reduce a la mitad. Entonces, de B medios. Y esto lo podemos reescribir así para que quepa todo. Y esto, recordemos, iba elevado al cuadrado por la inicial, que sería hasta aquí. Entonces, teniendo en cuenta esta ecuación, ¿cuál sería entonces ahora el nuevo valor de la velocidad? Pues bien, simplemente sería velocidad va a ser igual a K por la concentración de A. Y si distribuimos este elevado al cuadrado, quedaría tal que B al cuadrado sobre 4. Tal que así. Por lo tanto, ¿cuál sería ahora la nueva velocidad?
cómo se vería afectada la velocidad al realizar este cálculo. Pues bien, este cálculo ahora nos daría que la velocidad va a ser una cuarta parte de lo que era inicialmente, básicamente por este 4 que tenemos en el denominador. La velocidad será una cuarta parte de la original. Y con esto finalizaríamos este primer ejercicio y podemos proceder al siguiente. Para este siguiente ejercicio nos dice, si se tiene la siguiente reacción, 2N2O5 pasa a ser 4NO2 más O2, teniendo en cuenta que la constante K es igual a 4.82 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1 y la ley de velocidad es de primer orden, determina entonces, en el caso A, la ley de velocidad para la reacción. Pues bien, ya sabemos que una ley de velocidad siempre va a tener que estar expresada por V, y eso va a ser igual a la constante K por una concentración. En este caso, la concentración sería la del N2O5, por ser el reactivo, la concentración de N2O5. Y en principio, esto sería lo que teníamos. La pregunta es entonces, esta concentración del N2O5 yo la puedo elevar a diferentes números. Por ejemplo, una opción es a la 0, pero también podríamos elevarlo a la 1. O si no, podríamos elevar a la 2. También podríamos elevar a la 3. Otra opción es elevar a la 4. Y ahí podríamos seguir. Básicamente, esto podría estar elevado a cualquier número. La pregunta es entonces, ¿cómo sé yo a cuál número tengo que elevar esa concentración? Pues bien, si volvemos al enunciado, nos decía, la ley de velocidad es de primer orden. Por lo tanto, ya eso nos está soplando que esta concentración tiene que estar elevada a la 1, tal que así. Por lo tanto, es lo mismo si simplemente lo dejásemos de esta manera. La velocidad va a ser igual a la constante K por la concentración de N2O5, eso elevado a un factor de 1. Entonces, teniendo en cuenta ya cuál es la ley de velocidad, nos preguntan, ¿cuál es la ley de velocidad o cuál es el valor de la velocidad cuando N2O5 es igual a 0.0240 molar? Pues bien, simplemente tendríamos que ahora decir, la velocidad va a ser igual a la constante K, la cual nos decía que tenía un valor de 4.82 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1. 4.82 por 10 a la menos 3 segundo a la menos 1. Y eso multiplicar por la concentración. La concentración nos dice que sería 0.0240 molar. Por lo tanto, cuando realizamos este cálculo en la calculadora, simplemente ingresando los números, tendríamos un valor de 1.16 por 10 a la menos 4. Y en cuanto a las unidades sería, pues aquí tenemos un molar en el numerador y segundo está elevado a la menos 1. Por lo tanto estaría en el denominador. De manera que quedaría como molar sobre segundo. Y este sería el valor de la velocidad cuando la concentración del N2O5 es igual a 0.0240 molar. Para el siguiente caso nos dicen, ¿qué sucede con la velocidad cuando la concentración de N2O5 se duplica a 0.0480? Básicamente simplemente me están diciendo que se duplica esa concentración. Entonces, sin necesidad de hacer cálculos, yo ya sé que como la relación que yo tengo es lineal, es tal que así, pues si yo estoy duplicando, simplemente la velocidad se vería duplicada. Se duplicará. Esto se les incita a que ustedes mismos lo comprueben. Pueden simplemente ahora en esta ecuación escribir exactamente lo mismo. La velocidad va a ser igual a 4.82, que sería la constante. 4.82 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1 por 0.0480 molar. Y eso nos va a dar un resultado. Este resultado debería de ser en principio el doble de lo que obtuvimos aquí arriba. Se les incita
a que lo realicen en sus casas para que vean que esto sí se está cumpliendo. Y finalmente nos dice, ¿qué ocurre con la velocidad cuando la concentración de N2O5 se reduce a la mitad, es decir, 0.0120 molar? Pues bien, como la velocidad y la concentración están directamente relacionadas y la ecuación es lineal, es decir, que no está elevado al cuadrado aquí, ni a la 3, ni a la 4, ni a la 5, simplemente es lineal, pues entonces sería, y se tendría, que si esta concentración se reduce a la mitad, pues su velocidad también se verá reducida a exactamente la mitad. Y al igual que en el apartado anterior, se les incita a que en sus casas realicen este cálculo. Es decir, la velocidad sería 4.82 por 10 a la menos 3 segundo a la menos 1 por la nueva concentración de 0.0120 molar. Y eso debería de dar la mitad de lo que dio aquí. Debería dar la mitad de este valor. Entonces, se les incita a realizarlo en sus casas. Por último, tenemos este ejercicio para terminar de complementar y nos dice, si se tiene la siguiente reacción, 2N2 más 2H2 va a pasar a ser N2 más 2H2O, junto con los siguientes datos, y nos dan una tabla en la cual tendremos números de experimentos, junto con concentraciones de NO, así como concentraciones de H2, y finalmente una velocidad inicial para las diferentes combinaciones y los diferentes experimentos. Entonces, analizando primero el experimento número 1, nos dice que tenemos una concentración de 0.10. En el NO tenemos una concentración de 0.10, mientras que en el H2 tendremos también una concentración de 0.10. Eso nos va a dar como resultado una velocidad inicial de 1.23 por 10 a la menos 3. Muy bien. Lo interesante aquí inicia cuando pasamos a ver el segundo experimento y a contrastar con este primero. Entonces vemos aquí que nos dice NO tiene exactamente la misma concentración que en el experimento 1, que es 0.10. Pero el H2, aquí podemos ver como ahora es el doble que en el caso anterior. Ahora es 0.2, mientras que antes era 0.1. Y si contrastamos eso con la velocidad inicial, podemos ver que ahora esta velocidad es exactamente el doble. Es exactamente el doble de lo que era en el primer experimento. Por lo tanto, si duplicamos la concentración de H2 y se duplicó la velocidad inicial, pues estaríamos hablando de que duplicamos 1 y se obtiene el doble. Por lo tanto, es una relación lineal, ¿no? Simplemente tendríamos que decir que entonces la relación que va a tener el H2, podemos escribirlo en palabras, la relación del H2 con la velocidad será lineal. De momento simplemente lo tenemos en palabras. No hemos hecho absolutamente nada más que eso. Entonces, vamos a borrar esto aquí y vamos a ver ahora el número de experimento 3. Y ahora vamos a tener entonces que para el caso del NO vamos a tener el doble de lo que tenemos en el primer caso. Estamos contrastando el experimento 1 con el experimento 3. Pues el NO va a tener ahora el doble de lo que tenía en el primer experimento. El H2 por su parte va a tener exactamente la misma cantidad que en el primer experimento, que sería 0.10. Lo interesante aquí viene cuando pasamos a contrastar la velocidad inicial. Si contrastamos la velocidad inicial que tenemos aquí al final, podemos notar cómo ahora es 4 veces más que en su velocidad en el experimento número 1. Por lo tanto, estaríamos hablando de que duplicamos la concentración de NO. Recordemos que esta está exactamente igual, la del H2 está exactamente igual, no la hemos tocado. Simplemente duplicamos la concentración del NO y en consecuencia su velocidad se cuadriplicó. Por lo tanto, tendríamos que la relación
del NO con la velocidad será cuadrática. Básicamente por lo explicado en el primer ejercicio. Si estamos duplicando ahora la concentración y en consecuencia se está cuadruplicando la velocidad, pues la relación es cuadrática. Y ya esto que tenemos aquí escrito de otra manera, lo que tenemos aquí y aquí, ya escrito de otra manera, sería básicamente que la velocidad va a estar dada por la constante K y ahora por la concentración del NO, y eso va a estar elevado al cuadrado por la concentración del H2, el cual es lineal. Es básicamente lo que teníamos aquí arriba escrito, nada más ahora expresado en la fórmula. Entonces podemos limpiar esto, tal que así, y mover esto de manera que nos quede un poco más centrado ahí. Esta sería la ley de velocidad para esa reacción. En el siguiente caso nos dice, determine la constante de velocidad, es decir, la K. ¿Cuál sería el valor de la K? Pues bien, ¿cómo hacemos nosotros entonces a partir de esta ecuación, de esta ley de velocidad, para determinar el valor de la K, para determinar el valor de la constante K? Pues para ello, simplemente tendríamos que agarrar cualquier experimento. Podemos agarrar el 1, el 2 o el 3. Entonces tiene que obtener exactamente el mismo resultado. En este caso voy a agarrar, por ejemplo, me apetece agarrar el número 2. Entonces vamos a agarrar el número 2. Si ustedes gustan también, pueden agarrar cualquiera de los otros. El resultado debería ser exactamente el mismo. Entonces, yo en mi caso que agarré el número 2, voy a tener que realizar lo siguiente. Es decir, la velocidad, que sería esta aquí, me dice que en el caso número 2 sería 2.46 por 10 a la menos 3. Entonces, tendríamos que escribir 2.46 por 10 a la menos 3. Y no podemos olvidar las unidades. Las unidades vemos aquí que sería molar entre segundo. Por lo tanto, 2.46 por 10 a la menos 3 molar entre segundo. Esto va a estar igualado a la constante K, la cual no tenemos, es de hecho lo que nos están pidiendo, la constante K por la concentración del NO elevado al cuadrado. La concentración del NO en el caso del experimento número 2 sería 0.10. 0.10 elevado al cuadrado. Y esto multiplicado ahora por la concentración del H2 sería 0.20 para el experimento 2. Por lo tanto, si aquí realizamos el despeje y calculamos esta constante K, nos daría que tendríamos un valor de exactamente 1.2 molar entre segundo y el molar elevado a la menos 2. Tal que así. Eso sería nuestro valor y las unidades. Se insta y se les incita a que ustedes agarren el experimento número 1 y el experimento número 3 y prueben con esos valores, reemplazando tanto en las concentraciones como en la velocidad, para que puedan notar cómo va a dar exactamente el mismo valor. 1.2 molar a la menos 2 por segundo a la menos 1. Y debería dar exactamente lo mismo. Entonces, repito, se les incita a que ustedes mismos lo prueben y comprueben cómo pueden utilizar cualquiera de estos experimentos. Simplemente, dato importante y observación importante, no deben de mezclar. Si agarran el experimento número 2, tienen que utilizar el número 2 en todo momento. No pueden agarrar la concentración de aquí y después esta aquí, porque evidentemente no les va a dar. Tiene que ser en todo momento el mismo. Entonces, para finalizar con este tema, nos dice, calcule la velocidad cuando la concentración de NO sea igual a 0.050 molar y H2 sea igual a 0.150 molar. Por lo tanto, nos dice que la velocidad va a ser igual a la constante K. Ya tenemos su valor, lo acabamos de calcular aquí arriba. Sería 1.2
molar a la menos 2 por segundo a la menos 1. Esto multiplicado por la concentración de NO. La concentración de NO es entonces la que nos dice aquí. 0.050 molar. Esto recordemos que iría elevado al cuadrado. Aquí tenemos la ley de velocidad. Y recordemos que entonces iría elevado al cuadrado por la concentración de H2, la cual nos dice que sería 0.150 molar. Y si realizamos este cálculo en una calculadora, simplemente nos daría un resultado de 4.5 por 10 a la menos 4 molar entre segundo. Y este sería entonces el resultado para este tercer y último ejercicio del día de hoy y en este video. Muchas gracias.